esto Igual lo anoté, así son 2 igual minutos. no hay mucho. Igual esto lo voy a repetir con cada grupo funcional que veamos. Así que Bueno. lo que vamos a ver nosotros son, esto sí, número de carbonos y prefijo. Si tenemos 1, si tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vi hasta 12. Yo normalmente doy hasta 10. Si yo tengo un solo carbono, el prefijo que le va a tocar va a ser met. Si yo tengo 2, el prefijo que le va a tocar va a ser et. Si tengo 3, el prefijo va a ser prop. Si tengo 4, but. Si tengo 5, ya acá arranca con algo más pent, de pentacampeonato. De pentágono. Sí, exactamente. Si tengo 6, ex. Si tengo 7, ept. Si tengo 8, oct. Si tengo 9, non. Si tengo 10, dec. O dec. O deca. Dec en realidad sería. 11, un dec. 12, do, dec. ¿Sí? Sí. Esto te lo tenés que tener anotadito porque lo vamos a usar y junto con las reglas de nomenclatura y las terminaciones. ¿Ok? Después, vas a ver de qué. Acá hay 2 tipos de ejercicios, según lo que yo vi en lo que vos tenés ahí. Uno es, te doy la fórmula, nombrarla. Y la otra, que para mí es la más fácil, es dar el nombre y escribir la fórmula. ¿Sí? ¿Está? Por lo tanto, vas a tener que saber qué significa cada prefijo, ¿sí? Y qué significa y cuál es cada grupo funcional de todos los compuestos. ¿Ok? Eso es lo que vas a tener que ver. Lo que vamos a empezar nosotros hoy es lo que tiene que ver con hidrocarburos. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que tienen en su fórmula carbonos e hidrógenos. Solamente van a tener carbonos e hidrógenos. Sí. Luego, ¿cuáles vamos a ver? El primero que vamos a ver son los alcanos. Los alcanos. Y sugerencia que te voy a dar, como viejo lobo de mar que le digo a mis alumnos, presta mucha atención a alcanos. ¿Por qué? Porque después es hacer pequeñas transformaciones de nombre y es lo mismo. ¿Está? Entonces, acá está el secreto de todo. Después, a partir de alcanos. Exactamente. Digamos. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que el grupo funcional, o lo que identifica a un alcano, son las uniones carbono-carbono simple. ¿Sí? Carbono-carbono simple. O sea, si vos tenés un compuesto que tiene carbonos e hidrógenos, es un hidrocarburo. Y todas sus uniones carbono-carbono covalente simple es un alcano. ¿Sí? Entonces, y la terminación del nombre para todos los alcanos es ano. Por ejemplo, el alcano que tiene un solo carbono, el prefijo es met, la terminación es ano, metano. Metano va a tener un solo carbono.
que va a formar 4 uniones covalentes simples. ¿Por qué 4 uniones covalentes simples? Porque está en el grupo 4A y forma 4 uniones. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué se va a estar unido? A 4 hidrógenos. 4 hidrógenos, ¿sí? Esa es la fórmula del metano. Ahora, ¿qué fórmula? Esta se llama fórmula desarrollada. Fórmula desarrollada, en la cual vos vas a escribir todos los sustituyentes, o sea, los hidrógenos, que están unidos al carbono, ¿ok? Esa se llama fórmula desarrollada. Nosotros vamos a trabajar muy poquito con fórmulas desarrolladas, pero sí vamos a trabajar con lo que se llama fórmula semidesarrollada. ¿Sí? Y también quiero que sepas que existe una fórmula que se llama, que coincide, en este caso coincide, con lo que se llama la fórmula molecular. Fórmula molecular. Sí. O sea, el metano, ¿sabes qué es? Es el gas de la garrafa. Ah. Ese es el metano, ¿sí? El metano es el gas de la garrafa. A ver, ¿por qué esto no tiene olor? Los gases, el metano, el etano y todo eso, no tienen olor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le ponen un compuesto orgánico para que sientan olor, para que tenga olor. Si no, te morís. Es así de simple. ¿Está? Entonces, ese sería el primer compuesto que vamos a ver de alcanos. Segundo compuesto de alcanos, el que tiene 2 carbonos, prefijo et, terminación ano. Etano. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Y acá prestame mucha atención. Vos vas a escribir 2 carbonos. Entre ellos va a haber una unión carbono-carbono simple. ¿Por qué? Porque es un alcano. ¿Sí? Sí. Es un alcano. Luego, Sí. tengo que dibujar 3 uniones para cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener 4 uniones. Una que es carbono-carbono y el resto que son hidrógenos. Y esa sería la fórmula desarrollada del etano. Esa sería la fórmula desarrollada del etano. Pero como yo te dije, no vamos a trabajar con fórmulas desarrolladas, salvo que vos tengas ganas de hacerlas, no hay ningún tipo de problema para sentirte segura. Nosotros vamos a trabajar con fórmulas semidesarrolladas. ¿Y qué es lo que vas a hacer vos? Primero, vas a escribir, vas a decir, etano, ¿es un alcano? Tengo una unión covalente simple entre los 2 carbonos. Este carbono ya tiene una unión. Me están faltando 3 para llegar a 4. Entonces le voy a poner hidrógeno 3. Este de acá, me paro acá, tengo una unión carbono-carbono, me están faltando 3 hidrógenos para llegar a 4. Y ahí tenés la fórmula semidesarrollada del etano. Por otro lado, la fórmula molecular consiste en contar todos los carbonos y todos los hidrógenos que vos tenés. O sea, vos tenés carbono 2, hidrógeno 6. Y esa es la fórmula molecular. Desarrollada, semidesarrollada, molecular. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a el siguiente, el propano. Propano. ¿Sí? El propano, si te dice prop, te está diciendo que tenés 3 átomos de carbono. Terminación ano es un alcano. Es un alcano. Quiere decir que tenés 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono. Entre ellos, al ser un alcano, son covalentes simples. ¿Qué te está faltando? Te está faltando 3 uniones
Sí. Si te parás en el medio, tenés dos uniones, por lo Faltan tanto, dos para arriba, una para arriba y dos, otra abajo. y esta también te está Faltan faltando tres. uniones. O sea que acá vas a tener un hidrógeno, acá vas a tener un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno. Pero como yo te dije, las fórmulas desarrolladas son las que menos se hacen. Entonces, ¿qué vas a escribir? Carbono, hidrógeno 3, rayita, carbono, hidrógeno 2, rayita, carbono, hidrógeno 3. Y esa es la que vos vas a utilizar como fórmula para escribir la fórmula del propano. Por otro lado, la fórmula molecular sería carbono 3, hidrógeno 8. ¿Se entiende hasta acá más o menos mi historia? Bueno, vamos al butano. Vamos al butano y después vamos a hacer al revés. Entonces la que yo voy a usar más es la semidesarrollada, ¿no? Esta es la que más se usa, exactamente. Esta es la que más se usa. La desarrollada es para que vos veas de dónde sale cada unión. Claro. Butano. Butano. La palabra butano significa but, 4 carbonos. Ano, alcano. ¿Sí? Butano, 4 carbonos, alcano. Entonces tenemos 4 carbonos que están cada uno, como es un alcano, con covalente simple entre carbonos. Los dos de la punta van a tener 3 uniones. Sí. Los dos del medio van a tener 2 uniones. O sea, hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Esa sería la desarrollada. ¿Qué voy a tener en la semidesarrollada? Nuevamente, carbono, 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 unión covalente simple, covalente simple, covalente simple. ¿Y qué voy a tener? En el primer carbono, carbono, hidrógeno 3. En el segundo carbono, carbono, hidrógeno 2. En el carbono, hidrógeno 2. En el último voy a tener carbono, hidrógeno 3. Y mi fórmula molecular va a ser carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, si observamos las fórmulas moleculares hasta ahora, carbono, hidrógeno 4, carbono 2, hidrógeno 6, carbono 3, hidrógeno 8, carbono 4, hidrógeno 10, podemos obtener una fórmula general, fórmula general molecular. Ay, molucar, puse cualquier cosa. Molecular de los alcanos. ¿Cuál sería? Fíjate. Esto se ve más en el segundo. Yo tengo 2 átomos de carbono. Lo multiplico por 2, serían 4. Le sumo 2 y me da 6. Sí. Este de acá. Acá tengo un carbono. Lo multiplico por 2, son 2. Le sumo 2, son 4. 2 por 3, 6, más 2 es 8. 2 por 4, 8, más 2, 10. Entonces va a ser carbono N, hidrógeno 2N más 2. Esta es la fórmula general de los alcanos. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Sí, yo había interpretado en mi cabeza, me había imaginado como que a medida que aumentan los carbonos, aumento 2 hidrógenos. Exactamente, vos fijate que a medida que voy agregando un carbono, se agregan 2 hidrógenos. Claro. 2 hidrógenos, de ahí viene la historia, ¿sí? Por cada Entonces carbono, los alcanos, a ver si entendí bien, son siempre un carbono y 2 hidrógenos, ¿eran?
es carbono e hidrógeno. Y Carbono. Carbono e hidrógeno porque es un hidrocarburo. Sí. Y cada unión carbono-carbono es covalente simple. Y recordá que por cada carbono tenés que tener 4 uniones en total. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, supongamos que nos dicen, escribí la fórmula semidesarrollada, ahora ya semidesarrollada, del octano. Lo primero que tenés que decir es, bueno, a ver, octano. ¿Qué significa octano? Vas a la tablita. 8 carbono. 8 carbonos. ¿Termina en ano? Alcano. Alcano. Perfecto. Muy bien. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 8 carbonos. Como es un alcano, yo le voy a poner una rayita más a cerca del otro carbono, ¿sí? Del que está a la derecha. ¿Por qué? Porque para dejar el espacio para el H. Hidrógenos. Voy a poner los hidrógenos. Claro. Entonces, mirá acá. Ahí te dejo copiar. Me paro acá. Sí. Una rayita, me faltan 3 hidrógenos. Llego a 4. Me paro acá. 2 rayitas, me faltan 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo 2 rayitas, me faltan 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo 2 rayitas, tengo 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo 2 rayitas, 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo 2 rayitas, tengo 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo 2 rayitas, tengo 2 hidrógenos. Me paro acá. Tengo una rayita. 3. Y ahí está la fórmula semidesarrollada del octano. ¿Está? ¿Sí? ¿Bien? Entonces, hay una fórmula que se llama condensada. Fórmula condensada. Que sería la siguiente. Vos vas a escribir el carbono hidrógeno 3, vas a poner la rayita, vas a poner carbono hidrógeno 2 y vas a poner un paréntesis. ¿Por qué? Porque vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos hidrógenos 2. Y acá te queda el carbono hidrógeno 3. Esa también es otro tipo de fórmula. Como para checar un poquito lo del medio. Exactamente. Porque si yo voy a un DEC ano, sería, ¿no? Sí. O sea, los extremos van a ser iguales, nada más que me van a Siempre. aumentar la cantidad del Hidrógeno medio. 3. Siempre. Sí, hasta acá van a ser iguales. Van a ser 2 más, 2 carbonos hidrógeno 2. Exactamente. Y obviamente la fórmula molecular, como la fórmula general es carbono N y N para nosotros va a ser 8, lo voy a multiplicar por 2, que va a ser 16, más 2, 18. Ahí tenés la fórmula molecular del octano. ¿Y esa condensada la voy a usar? ¿La puede podés pedir usar? o...? Sí, si vos, a ver, si a vos te pide la fórmula semidesarrollada, y si querés escribirle la condensada, mejor todavía, porque entonces vas a ver de que vos sabés cuál es la condensada. ¿Está? Lo que pasa es que la condensada después se empieza a complicar un poquitito, pero bueno, ya vamos a ver cómo se hace, quédate tranquila. Bueno. Para las lineales está espectacular. ¿Sabés para cuáles son muy lindas este tipo de uniones? Para un tipo de compuesto que se llaman lípidos. Los lípidos son ácidos carboxílicos de cadena muy larga. Bueno, tenés 18 carbonos, entonces, ¿qué te conviene hacer? Hacer la condensada. Directamente. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver lo que se llama grupos alquilo. Grupos alquilo. Grupos alquilo. Nosotros habíamos visto recién de que el carbono con sus 4 uniones
el carbono con sus 4 uniones con el hidrógeno, esto era el metano. Ay, ¿me esperás un segundo que me tocan el timbre? Sí, anda también. Ahí vuelvo. Sí, sí, anda. Acá estoy, ¿eh? Bien, bueno. Viste que el compuesto que tenía un solo carbono lo habíamos llamado metano. Ahora, Sí. ¿qué pasaría si yo rompo esa unión dejando los 2 electrones de la unión covalente del lado del carbono? Me quedaría una cosa así. Me quedaría carbono, hidrógeno, 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 con una rayita ahí, más el hidrógeno que va a perder un electrón y queda con carga positiva. Esto queda con carga negativa. Pero eso no nos importa a nosotros. A nosotros nos interesa esto. O sea, yo tengo metano, que me va a quedar carbono, hidrógeno 3, con una rayita, más el hidrógeno Con carga positiva. positivo. ¿Está? Y esto va a recibir el nombre de grupo metilo. Esto es el metano. Esto va a recibir el nombre de grupo metilo y nosotros lo vamos a llamar como metil. ¿Sí? Nosotros lo vamos a llamar metil. Habíamos visto que carbono, hidrógeno 3 era el etano. Ahora, si yo al etano le quito un hidrógeno, me va a quedar carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 con su rayita. Y esto va a recibir el nombre de grupo etilo, que nosotros lo vamos a llamar como etil, más hidrógeno positivo. Ah, eso te iba a decir, me parecía. Y por último, si aparece otra cosa, pues en la ejercitación lo vemos, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, esto recibe el nombre de propano, ya lo vimos. Si yo le arranco un hidrógeno, me queda carbono. Propilo. Exactamente, La propilo. pegué. Sí, carbono, hidrógeno 2 con una rayita. Y esto se llama grupo propilo, que lo vamos a llamar propil, más hidrógeno positivo. Bien. Bueno, ¿para qué te enseño esto? Porque hasta ahora lo único que vimos son compuestos de tipo lineal. Ahora vamos a empezar a ver los compuestos de tipo ramificado. ¿Está? Y acá, vuelvo a repetirte, está todo el secreto de la química orgánica que vas a ver vos. Suponete que tuvieras este compuesto. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, ahí va a haber un hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Eso es un compuesto ramificado. ¿Sí? Eso es un compuesto ramificado. Entonces va a haber que nombrarlo. Para nombrarlo va a haber que tener en cuenta un montón de cositas. Primero, va a haber que buscar la cadena más larga que forme ese compuesto. Pero no cualquier cadena. O sea, vos siempre vas a decir, bueno, a ver,
Yo voy a arrancar de acá y me voy a la derecha. Pero no puedo volver para atrás. Si voy a la derecha de un extremo a otro. Entonces digo 1, 2, 3, 4 carbonos. Ahí tengo una cadena. Luego, también puedo arrancar de acá, mirá, 1, 2, 3. Pero si bajo, no puedo volver a subir. 1, 2, 3. Acá hay una de 4 y acá hay una de 3. Y acá tengo otra. 1, 2, 3, 4. Hay 2 cadenas de 4 y una cadena de 3. ¿Y de allá no puedo arrancar? ¿De derecha para izquierda y bajando? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a elegir? Aquella cadena que tenga mayor cantidad de carbonos. Dijimos que hay 2 de 4. Vamos a decir, ¿y cuál de las 2 elijo? Y trata de elegir la más lineal posible. Bueno, la primera. O sea, la primera. Ese es el primer paso. Elegir la cadena más larga. La cadena más larga que se va a llamar cadena principal. ¿Está? Esa cadena, la más larga, se va a llamar cadena principal. Bien. Segundo paso. Determinar el carbono 1. Posición 1. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mirando esto que quedó afuera. Esto es una ramificación. Esta ramificación está a 1 de distancia de este extremo y está a 2 de distancia de este extremo. Por lo tanto, está más cerca de este extremo que de aquel extremo. Por lo tanto, el carbono 1 va a ser este que tenés acá. O sea, que la ramificación está más cerca, digamos. Exactamente, exactamente. Luego, fíjate. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Nombrar cómo sería? Carbono 1. El carbono 1. Ah, el carbono 1. Luego, fíjate, si ese es el 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el carbono 3 y este va a ser el carbono 4. Sí. ¿Sí? Bueno, luego, tercer paso, identificar la ramificación. Esa es una ramificación. Y no es cualquier ramificación. Es un metilo. Esto es un metilo. Carbono e hidrógeno 3, con la rayita que está para arriba, es un metilo. ¿Está? Bien. Una vez que identificaste las ramificaciones, empezás a escribir el nombre. ¿Cómo lo nombrás? Colocando la posición de la ramificación. Por ejemplo, acá está en el carbono 2. Entonces vos vas a escribir 2 y recordad que metil se llama, el metilo es metil. Entonces vos vas a escribir 2-metil. 2-metil. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 tenés un metil. Es esa la historia. ¿Ok? ¿Sí? Primero se nombra la ramificación. Primero la posición de la ramificación y el nombre de la ramificación. 2-metil. Una vez que escribiste la ramificación, tenés que escribir el nombre del compuesto de la cadena principal. Como tiene 4 carbonos, es but. Y como todo son uniones carbono-carbono simple, es un alcano, butano. 2-metil, butano. Recordame por qué era el 2, que me olvidé. Porque está en el carbono 2. Ah, listo, ya está. Segunda posición. Listo, sí. Segunda posición. Vamos a otro. Suponete que tuvieras este compuesto. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Acá están las 4 uniones. Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Primer paso, buscar la cadena principal. Buscar la cadena principal. La cadena principal va a ser la lineal. ¿Por qué? Porque también tenés esta que va de abajo, llega al medio y se va a la derecha.
Esta Sí. que está arriba baja, llega al medio y se va a la derecha. Todas tienen 5 carbonos. Hay algunas que tienen 3, ahí tenés 3, ahí tenés 3. Cuidado, si vas para arriba no tenés que bajar. Si vas para abajo no tenés que subir. Si tenés que ir a la derecha, vas a la derecha. Si tenés que venir a la izquierda, venís para la izquierda. ¿Está? No tenés que volver en ningún momento. ¿Ok? Entonces, la cadena principal va a ser la lineal. Segundo paso, identificar el carbono 1. Y fíjate que ahora tenés 2 ramificaciones que están a 1 de distancia de esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carbono 1 va a volver a ser el de la derecha. ¿Sí? Ese es el carbono 1. Ese es el carbono 1. Este va a ser el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Sí? Sí. Y ahora viene la historia. Vos tenés 2 metiles en el carbono 2. Por lo tanto, vas a tener que nombrar la posición de cada uno primero. O sea, en el 2 hay un metil, pero en el 2 también hay otro metil. Vas a poner 2,2. 2,2. Sí, 2,2. Y como son 2 metiles, vas a usar el prefijo, haces una rayita, di, que va a significar 2 metil. Dimetil. Ya nombramos las ramificaciones. Vamos a la cadena principal. Tiene 5 carbonos. El prefijo de 5 es pent. Todas las uniones carbono-carbono son covalentes simples. Es un alcano. Terminación ano. 2,2-dimetilpentano. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a otro caso. Suponete que tuvieras carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Nuevamente, la cadena principal va a ser la de la lineal. Pero ahora voy a tener que analizar. Hay 2 ramificaciones. Que están en diferentes lugares. Esta está a 1 de distancia de acá. Sí, y la otra también. Está a 1 de distancia de acá. Entonces, ¿sabés qué quiere decir eso? Que da lo mismo que sea carbono 1 acá que sea acá. Como los dos están a la misma distancia, da lo mismo que esté este como carbono 1 o este como carbono 1. Total, va a ser el mismo compuesto. Para cambiar un poquitito, vamos a ponerle carbono 1 a este del extremo. A este lo vamos a llamar 2, a este lo vamos a llamar 3, a este lo vamos a llamar 4 y a este lo vamos a llamar 5. Sí. Recordá que hay que nombrar primero todas las posiciones donde tenés la ramificación. Lo tenés en el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces vos escribís 2,4. Y como son 2 metiles, dimetil. Dimetil tiene 5 carbonos, prefijo pent, terminación ano. Vamos a otro ejemplo. Suponete que tuvieras este compuesto. CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, H, CH3. Por ahora
la lineal es la más larga, ¿sí? Por ahora, la lineal es la más larga. Y acá tenemos una situación un poco rara. ¿Por qué? Porque acá yo tengo dos ramificaciones que están más cerca de este extremo. Y acá tengo una ramificación que está cerca de este extremo. La distancia entre estos dos es la misma que con este. Pero el tema es el siguiente. Yo acá tengo dos ramificaciones y acá tengo una. Entonces, pesa más esas dos que esta de acá. Por lo tanto, ahí tengo mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, mi carbono 5, mi carbono 6. Recordá, si vos tenés dos ramificaciones que están a 1 de distancia o a 2 de distancia, no importa, y del otro lado tenés uno solito que está a 1 o a 2 de distancia, pesan más aquellas que tenés mayor cantidad de ramificaciones cerca del extremo que la otra, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Bueno, primero, en el 2 tengo un metil, en el 2 tengo otro metil, y en el 5 tengo otro metil. Y como son 3 metiles, el prefijo de 3 va a ser trimetil. Tri es 3, metil, metil. Y como tengo 6 carbonos en la cadena principal, hexano. Exactamente, hexano. Otro ejemplo más. Suponete que vos tuvieras carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. La cadena principal es la de acá, la lineal. Y acá tenemos otro inconveniente más. Tengo que el metil está justo en el medio. Justo en el medio. Sí. Justo en el medio de la cadena. Entonces, da lo mismo que sea carbono 1 o carbono 1. ¿Sí? Da lo mismo. Entonces, vamos a poner carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el 3 tengo un solo metil, 3 metil. Y como tengo 5 carbonos, va a ser pentano. ¿Bien? Bien, hasta ahora vimos todos compuestos que tienen metiles. Supongamos que tenemos este alcano, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Observemos lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, ¿cuál vamos a elegir? La lineal. ¿Sí? La lineal. El problema que tengo ahí es que acá tengo un metil y acá tengo un etil. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el metil y otra cosa es el etil. ¿Ok? Sí. Cuidado. Error común. Me ponen o ponen dimetil. No. Esto es etil, no es dimetil. Esto es etil. ¿Ok? Ojo porque es un error muy común. Esto es etil y esto es metil. Son dos cosas diferentes. Luego, hay que buscar el carbono 1. El carbono hidrógeno 3 está a 1 de distancia del extremo. El carbono 2, hidrógeno 3, está a 2 de distancia del extremo. Por lo tanto, nuestro carbono 1 es este de acá. Es ese.
¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahora tenemos... Perdóname, el etil era porque tenía dos cositos, ¿no? Dos carbono y hidrógeno Dos para abajo en vez de carbonos, uno solo. dos carbonos, dos En el carbonos. metil tenés uno solo, digamos. Que puede En ser el para metil abajo o para tenés arriba. uno solo. Exactamente, arriba o abajo es lo mismo. ¿Está? Ahora, ¿cómo voy a nombrar Está esto? bien. Bueno, para nombrar cuando vos tenés diferentes tipos de grupo propilo, lo que tenés que hacer es orden alfabético. Es decir, primero va a ir del etil y después va a ir el metil. Entonces, en el carbono 3, vos tenés un etil. En el carbono 2 tenés un metil. ¿Sí? Y una vez que nombraste las ramificaciones, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Ah, primero lo nombrás por el etil, que está 3, y después venés con el metil. Y después No, lo nombro. Primero el etil porque la letra E está antes que la M de metil. La letra E está antes que es alfabético, nombre, orden alfabético. Está bien por eso. ¿Sí? Es por eso, ¿ok? Ahora, si por ejemplo te dijera dimetil, sigue siendo lo mismo, porque vos estás hablando de etil y de metil, más allá de que sea dimetil, ¿se entiende? Porque vas a decir, no, la D va primero que la E. No. La M va después que la E, por más que tenga dimetil, ¿ok? ¿Sí? Claro. Bien, vamos a ver este compuesto que a mí me encanta tomar cuando enseño esto. ¿Qué es este compuesto? Fíjate que me salí rotundamente del formato que tenía anteriormente. Recordá, primer paso, buscar la cadena principal más larga. Claro. ¿Sí? Si vas a la lineal, tenés 5 carbonos. Vamos a ver con las otras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya hay una No, cadena pero más. podés contar para abajo y tenés 6. 6, ¿segura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tengo. Por lo tanto, 7. la cadena principal es esta que está acá. Esa es la cadena principal. ¿Sí? Esa es la cadena principal. Ahora, tenemos que buscar el carbono 1. Y fíjate, esta ramificación está a 2 de este extremo. Esta ramificación está a 2 de este extremo, o sea que el carbono 1 es indistinto que sea este o este. Es indistinto. Entonces, vamos a decir que este es el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en el 3 y en el 5 hay ramificación. 3,5. Y son 2 metiles. Por lo tanto, voy a tener que poner dimetil. Y como tiene la cadena principal 7 carbonos, el prefijo heptano. Sí. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo es la historia? Sí. Ese es el sistema que vos tenés que seguir para esto. ¿Ok? Ahora viene al revés. Suponete que yo te doy el nombre y vos tenés que escribir la fórmula. Suponete que te digo, escribí la fórmula de 3-etil, 2,4 dimetil, 2,4 dimetil,
hexano. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer vos? Al revés es ahora. Vas a leer la cadena principal, que es hexano. Tiene 6 carbonos. 6 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. Terminación ano, que significa que la cadena principal tiene todas uniones covalentes simples. ¿Ok? Hasta ahí vamos con eso. Sí. Luego vas a leer las ramificaciones. En el carbono 2 tenés un metil, carbono hidrógeno 3. En el 4 tenés un metil. Ah, y una cosa, el carbono 1 lo elegís vos arbitrario. Podés elegirlo de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, o sea, te podés ir para la izquierda si sos socialista o comunista, o de izquierda a derecha si sos capitalista, digo yo. Ahí está. Bien. Ahí vos ya te vas a dar cuenta el pensamiento de cada uno. Metemos política y economía con química. Y en el 3 tengo un etil. Y acordate que etil es carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. ¿Sí? Ya tenés las ramificaciones, tenés la cantidad de carbonos principal y ahora tenés que completar los hidrógenos. ¿Ok? Y arrancás con este. Te parás acá, tengo una sola patita, 3 hidrógenos. Te parás acá y tenés 1, 2, 3 patitas, hidrógeno. Te parás acá y tenés 1, 2, 3 patitas, hidrógeno. Te parás acá, tenés 1, 2, 3 patitas, hidrógeno. Te parás acá, tenés 2 hidrógenos, perdón, 2 patitas, 2 hidrógenos. Te parás acá, tenés una patita, 3 hidrógenos. Y ahí está escrita la fórmula del 3-etil, 2,4-dimetil hexano. Te diste cuenta que más fácil, por lo menos es lo que yo creo, es escribir la fórmula a partir del nombre que ir al revés. Ir al revés implica un montón de pasos. Ir de nombre a fórmula implica tener en cuenta la cadena principal, elegir arbitrariamente el carbono 1, poner las ramificaciones de acuerdo a las posiciones de los carbonos y después completar los hidrógenos. Es eso nada más. ¿Está? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el 2, 2, 3, 4, y como tengo 4, lo voy a llamar tetra, como tengo 4 posiciones, tetrametil, pentano. Tetrametil pentano. ¿Qué voy a tener que dibujar como cadena principal? 5 carbonos. 5. Es un alcano. Todas las uniones carbono-carbono son covalentes simples. ¿Ok? Sí. Luego, todas son metiles. Y recordad que un metil tiene un carbono. 2 que están en el carbono 2, 1 que está en el carbono 3 y 1 que está en el carbono 4. Una vez que tengo todo eso, completo hidrógenos. Arranco con la ramificación esta que está acá. Acá este carbono tiene una patita, carbono hidrógeno 3. Esta tiene una patita, carbono hidrógeno 3. Este tiene una patita, carbono hidrógeno 3. Este tiene una patita, carbono hidrógeno 3. El de la punta, una patita, carbono hidrógeno 3. Este de acá tiene 4 patitas, no pongo nada. Tiene 4 patitas, no pongo nada. Sí. Este tiene 3 patitas,
un hidrógeno. Este tiene 3 patitas, un hidrógeno. Este tiene una sola patita, pongo 3 hidrógenos. Y ahí tenés el 2,2,3,4 tetrametilpentano. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a el siguiente grupo funcional, los alquenos. ¿Por qué iba ahí? Espera que me quedó una duda. Viste que pusiste 2, 2, 3, 4. Yo veo la primera ramificación en el carbono 2 y tengo una ramificación para abajo y una para arriba. ¿De ahí viene el 2, 2? Sí, de ahí viene el Sería, 2. ¿no? Puede ser este o este. Claro. Y el otro 2 puede ser el otro. ¿Se Perfecto. entiende? Y en el ¿Sí? 3 la ramificación una sola. Y en el 4 lo mismo. Es porque hay un solo 3. Claro. Y hay un solo 4. Si hubiera 3, 3, una para arriba y una para abajo. Sí, si tuvieras 3, 3, uno para arriba y uno para abajo. Exactamente. Sí, bien. Bueno. Alquenos. Los alquenos, el grupo funcional, es la unión carbono covalente doble. O sea, que si te aparece una unión de estos, y tiene solamente carbonos e hidrógenos, es un alqueno. ¿Ok? Bien. Terminación. Eno. Bien. Fíjate que si lo que identifica es una unión carbono-carbono covalente doble, no puede existir un alqueno que tenga un solo carbono. Tiene que tener 2 carbonos. Sí o sí, no hay otra. Por lo tanto, el carbono que tiene, el alqueno que tiene 2 carbonos, el prefijo es et, la terminación es eno, eteno. Quiere decir que tenemos carbono con 2 rayitas, ¿sí? Carbono. Y recordá que cada carbono tiene que llegar a 4. Por lo tanto, me está faltando un hidrógeno, y me está faltando un hidrógeno, me está faltando un hidrógeno, y me está faltando un hidrógeno. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la fórmula semidesarrollada va a ser carbono, hidrógeno 2, doble unión, carbono, hidrógeno 2. Y luego, la fórmula molecular va a ser carbono 2, hidrógeno 4. ¿Sí? Sí. Bien. Siguiente alqueno, propeno. El propeno va a tener 3 carbonos. Pero un par de, va a haber entre 2 carbonos una doble unión y en el otro una covalente simple. Eso es un alqueno, porque tenés un doble enlace, carbono-carbono. ¿Qué vas a tener? 2 hidrógenos, acá tenés 2 y una 3, acá va a haber un hidrógeno, y acá tenés una patita, vas a tener 3 hidrógenos. Entonces, tu fórmula semidesarrollada sería carbono-hidrógeno 2, doble enlace, carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno 3. Vamos al siguiente. El que tiene 4 carbonos. Vamos a tener 4 carbonos. Acá puedo tener un doble enlace, covalente simple.
Y fíjate que a partir de este, el doble enlace puede estar acá en el medio también. O sea, puedo tener esto, carbono, covalente simple, carbono, doble enlace, carbono, simple enlace, carbono. No voy a tener en cuenta el que tenga el doble enlace en el otro extremo porque sería el mismo que este. Y ahora vas a ver por qué. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener dos hidrógenos, acá vamos a tener un hidrógeno, acá vamos a tener dos hidrógenos y acá vamos a tener tres hidrógenos. En este voy a tener tres hidrógenos, acá voy a tener un hidrógeno, acá voy a tener un hidrógeno y acá voy a tener tres hidrógenos. Me olvidé de decirte que la fórmula molecular del propeno es carbono 3, hidrógeno 6. Bueno, cuando la doble unión está unida al carbono del extremo, cuando la doble unión está unida al carbono del extremo, esa es la posición número 1. ¿Sí? El tema es el siguiente. Cuando vos tenés la doble unión unida al carbono 1, como en este caso, vos no ponés el 1. Directamente escribís el nombre. Esto va a ser 4 carbonos, buteno. ¿Sí? Pero acá está la segunda unión. ¿Sí? Este de acá está en la segunda unión. Y este compuesto no es igual a este. Por lo tanto, vas a tener que identificar la posición de la doble unión. O sea, este va a ser el 2-buteno. Recordemos de nuevo, cuando tenés la doble unión al extremo, ese es el carbono 1. No se nombra. Ahora, si la doble unión está en el medio de la cadena, en el medio, hay que nombrar la posición. Obviamente que acá tenés 4 carbonos, justo está en el medio, este es el 2, ¿ok? Suponete que tuvieras carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, doble unión, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Fíjate que el doble enlace está más cerca de este extremo que de este extremo. Por lo tanto, tu carbono 1 va a ser este va a ser tu carbono 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Del extremo es la segunda unión. Por lo tanto, este va a ser 2, tengo 5 carbonos, penteno. Y si, por ejemplo, lo tuviera así, fíjate que esta doble unión está más cerca de este extremo. Entonces, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería el 5. ¿Cómo se llamaría? 2-penteno. Es el mismo compuesto. Nada más que está escrito al revés. ¿Ok? Por otro lado, el buteno y el 2-buteno son dos compuestos que tienen fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 8. Por eso te pregunté si te habían enseñado isomería. ¿Sí? Este tipo de compuestos se llaman isómeros. Es una particularidad que tienen los compuestos orgánicos y que hacen que sean más de 10 millones de compuestos. ¿Sí? Un mismo compuesto puede tener la misma fórmula, dos tipos de compuestos pueden tener la misma fórmula molecular. Imagínate que a medida que vas aumentando el número de carbonos, como me está pasando con el penteno, vas a tener mayor cantidad de compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Eso se llaman isómeros. ¿No lo vieron? No te lo enseño. Es así la historia. Ahora, el penteno, el 2-penteno, va a tener como fórmula molecular carbono 5, hidrógeno 10. Entonces,
si miramos las fórmulas moleculares, la fórmula molecular general de los alquenos, fórmula molecular general de los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Un segundito que voy a buscar un vaso con agua. Bueno. Bueno, seguimos. Estos son todos lineales. Vamos a los ramificados. La particularidad que tienen los ramificados en un alqueno es que en la inmensa mayoría el doble enlace vale más que la ramificación. Acá hay un orden de preferencia, ¿sí? El doble enlace para determinar el carbono 1 va a valer más que la ramificación en la mayoría de sus casos. ¿Está? O sea, si ahí yo tuviera ramificaciones, yo me voy a basar más que nada en el doble enlace. Exactamente, en la mayoría de los casos. Vas a ver que hay algún caso en el cual... Para determinar, eso era para determinar el orden, ¿no? De los carbonos. Eso era para determinar desde dónde arrancan los carbonos. Exactamente, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con uno bien simple. Supongamos que tuviéramos carbono, hidrógeno 2, doble enlace, carbono, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Ahora, la cadena principal, sea la más larga o no, tiene que incluir al doble enlace. Sea la más larga o no, ¿está? Es la que incluye el doble enlace. En este caso, la lineal. Y si observamos, el doble enlace está más cerca de este extremo que de aquel extremo, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser el carbono número 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3 y este va a ser el 4. Primero se nombra la ramificación. 2-metil. 2-metil. Recordá, en la primera unión tengo doble enlace, no se pone el lugar donde está el doble enlace. ¿Ok? Directamente digo 1, 2, 3, 4, prefijo but, tengo doble enlace buteno. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a otro. Supongamos que tuviéramos carbono, hidrógeno 2. Doble enlace. Carbono. Carbono, hidrógeno 2. Carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 2. Carbono, hidrógeno 2. Carbono, hidrógeno 3. Veamos, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Pero hay un pequeño inconveniente. Esa no incluye el doble enlace. El doble enlace. Entonces, no es la cadena principal, es la lineal, tal cual. Muy bien. ¿Sí? Esto no pasaba con los alcanos. Sí pasa con los alquenos. Y va a pasar con todos los otros compuestos que vos tengas. Entonces, a ver, el doble enlace está más cerca de este extremo. Por lo tanto, el carbono 1 es, y en el 2, el 3, el 4 y el 5. Obviamente que va a haber que nombrar primero la ramificación. Y eso no es metil, es un etil. O sea, vamos a tener
2 2 etil. etil. El doble enlace está en la primera unión, no se nombra la posición. Penteno. Penteno. 2 etil penteno. Bien, vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, hidrógeno, carbono, hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Sí. Bueno, mira, el doble enlace está exactamente en la mitad de la cadena. Está justo Sí. en la mitad de la cadena. Si uno fuera de los alcanos, diría, bueno, o carbono 1 este, o carbono 1 este. Pero El de abajo también. tengo una ramificación que está más cerca de este extremo. Por lo tanto, acá sí la ramificación vale más que el doble enlace. Define el carbono 1. ¿Por qué? Porque justo está en el medio. Entonces, esta ramificación está más cerca de este extremo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Obviamente que la lineal es la más larga, porque incluye el doble enlace. En el 2 tengo un metil, pero en la tercera unión, con respecto a la del carbono 1, tengo un doble enlace, por lo tanto voy a tener que decir la posición del doble enlace. ¿Está? Está en la tercera porque es unión. distinta a la primera, porque no está en la primera. Exactamente, porque no está en la primera, por lo tanto tenés que nombrar la posición. Esta va a ser 3 Acá sí la nombro. hexeno, exactamente, 3 hexeno. Vamos a otro. Y el orden de los carbonos, acá sí me influyó la ramificación, solo porque Claro, quedaba en el acá sí medio. te Entonces ahí influye. sí me Por eso baso. por eso yo te dije, en la gran mayoría no, pero hay algunos casos que sí. Que sí. Y ahí lo tenés. Y ahí lo tenés. E incluso, fíjate, mirá, alcanos. Si vos tenías dos ramificaciones acá y vos tenías una ramificación acá, el carbono 1 era este. Acá pasa lo mismo. Si está el doble enlace en el medio, Sí. entonces esas dos ramificaciones pesan más que una ramificación de este lado. ¿Se Y entiende? si tuviera una y una, ¿puede pasar? Si tuvieras una y una, es indistinto. Ah, sí, elijo la que quiero. Listo. ¿Por qué? Porque el doble enlace está justo en el medio y las Y hay dos ramificaciones ramificaciones. exactamente, es indistinto. ¿Te das cuenta? Está bien, Por está eso te bien. dije, alcanos es el 80% de lo que vos tenés que desarrollar. Después es ir agregando cositas. Se van agregando cositas. ¿Está? Bien, vamos a otro caso. Supongamos que tenemos carbono, hidrógeno 3, carbono. Nuevamente, la lineal es la más larga, porque incluye el doble enlace. Sí. Y acá no está en el medio el doble enlace. No está en el medio. Está más cerca de A ahí. uno, exactamente, está más cerca de este que de este. Entonces, el doble enlace te define el carbono 1. Este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Primero, nombramos la posición de las ramificaciones. En el 2 tengo un metil. En el 4 tengo un metil. Como son dos metiles, es dimetil. Dimetil. Dimetil.
El doble enlace no está en el 1, está en el 2. Entonces pongo el 2 del doble enlace. Sí. Y ahora sí, nombro la cadena principal que tiene 5 Penteno. carbonos. Penteno. Exactamente. Penteno. Vamos al revés. Supongamos que tenemos que escribir la fórmula del 2, 2, no, 2, 2 no. Vamos a poner 3, 3, 4, 4, tetrametil, penteno. 3, 3, 4, tetrametil, penteno. ¿Cuántos carbonos va a tener la cadena principal? 5. 5. 5. Muy bien. Como no me nombra la posición, Sí. va en el carbono 1. Lo voy a poner acá para cambiar un poquitito la historia. Lo voy a poner ahí. Y el resto van a ser carbonos simples. ¿Sí? ¿Está? Luego, en el carbono 3 tengo un metil. En el carbono 3 tengo otro metil. En el carbono 4 tengo un metil. En el carbono 4 tengo otro metil. ¿Y qué es lo que hay que hacer después? Completar hidrógenos. Me paro acá, tengo una sola patita, 3 hidrógenos. Me paro acá, tengo 4 patitas, acá no va nada. Sí. Me paro acá, tengo una patita, 3 hidrógenos. Me paro acá, tengo una patita, tengo 3 hidrógenos. Me paro acá en el medio, tengo las 4 uniones, no pongo nada. Me paro abajo, carbono, hidrógeno 3. Carbono, hidrógeno 3 arriba. Me paro acá y tengo 3. Acá tengo 3. Sí. Entonces pongo un hidrógeno. Y acá tengo 2, pongo 2 hidrógenos. ¿Sí? Bien. Vamos a uno más. Supongamos que tuviéramos el 2, 3, 4, 5, tetrametil, 2, hexeno. La cadena principal va a tener 6 carbonos. 6 carbonos. Y como yo te dije, el carbono 1 arbitrariamente lo elegís vos. Entonces, para cambiar con respecto a este, lo voy a elegir. Vamos a empezar de ahí. Sí. ¿Sí? Pero en la segunda unión tengo una doble unión. Y el resto tengo uniones simples. Sí. En el carbono 2 tengo un metil, en el carbono 3 tengo un metil, en el carbono 4 tengo un metil y en el carbono 5 tengo un metil. Luego, primer carbono, una sola patita, carbono y hidrógeno 3. Segundo carbono, tengo 4 patitas, 2, 3, 4, nada. Sí. Acá abajo tengo una sola patita, 3. Lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa acá. ¿Sí? Luego, me paro en el tercer carbono de la cadena principal. Tengo 4 uniones, no pongo nada, tengo 4. 1, 2, 3, 4. Cuidado. Ah, sí, tenés razón. Sí. En el siguiente, me paro acá y tengo 1, 2, 3. Me falta un hidrógeno. Sí. Me paro acá, tengo 1, 2, 3. Me falta un hidrógeno. Me paro acá y tengo una sola. Una sola. 3 hidrógenos. Y ahí está escrito el 2, 3, 4, 5 tetrametil 2 hexeno. Y hasta ahora que siempre, me imagino que va a ir cambiando, ¿no? Lo de etil y metil. No, ¿Puede eso no haber cambia. más?
Ah, no Eso cambia, cambia. o sea que lo máximo van a ser o las o dos No, cosas. no, yo te metí metil, etil y propil. En alguno vamos a hacer algún propil, Ah, ¿sí? bueno, un Existe propil. butil, existe pentil, existen un montón de Ah, está ramificaciones, bien. ¿tá? Está. Pero vamos a lo Para simple, arrancar. Sí, 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 está claro, bien. exactamente. Bien, para terminar la clase de hoy, vamos a arrancar solamente con el grupo funcional y con la terminación de la siguiente familia, que son los alquinos. Alquinos. Vimos alquilo, alquenos y ahora alquinos, ¿no? Vimos alcanos, alquenos y ahora alquinos. Los grupos alquilos son para ramificaciones. ¿Está? Alquinos. ¿Cuál es el grupo funcional? El grupo funcional es la unión carbono-carbono triple. Y la terminación va a ser ino. Terminación va a ser ino. ¿Sí? Terminación ino. Obviamente que como tengo que tener dos carbonos con unión covalente triple, tiene que tener los dos carbonos el alquino más chiquitito igual que el alqueno. O sea, carbono, triple enlace, carbono, me falta un hidrógeno, me falta un hidrógeno. Y este va a recibir el nombre de etino, que va a tener dos carbonos y dos hidrógenos. Y ahí paramos. Y ahí paramos. La próxima clase lo que hacemos es practicar alquinos, vemos cicloalcanos, vemos derivados aloalcanos, halógenoalcanos, ¿sí? Y ya con eso me faltarían los ramificados, los del benceno, y después nos metemos en oxigenadas, alcoholes, etc. Pero la clase que viene lo que vamos a ver es justamente lo que te estoy diciendo. Ver un poco de alquinos, que es exactamente igual que el alquenos, nada más que en vez de tener eno, tenemos sino. O sea, eso vamos a ir rápido. ¿Está? Los cicloalcanos son muy fáciles, así que... Y después, los halogenados, aloalcanos, alquenos, alquinos, lo que vamos a tener que agregarle a los hidrógenos va a ser halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Pero la estructura es la misma, se nombran de la misma manera. O sea, no, vuelvo a repetirte, uno sabe alcanos y de alcanos se agregan cosas. Nada más que eso es. ¿Está? Bueno. Y identificar el grupo funcional. Es largo, es mucho, esto es mucho, porque orgánica es mucho, ¿sí? Pero si vos lo vas siguiendo uno por uno y los volvés a practicar y los volvés a ver y después tenés la guía, esto es muy fácil, ¿está? Es muy fácil. Bueno, nos vemos el día jueves, ¿te parece bien? Dale, sí, como siempre, dale. Perfecto. Dale, buenísimo. Te mando el video. Cualquier cosa, si mañana me da algo nuevo, algo para practicar de esto mismo, te lo voy compartiendo para que vos ya lo veas. Dale, buenísimo. ¿Listo? Dale, buenísimo. Bueno, Dale, nos vemos. grande. Gracias. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.